Hablamos de depresión mayor porque el médico general, cuando ejerza la profesión médica, seguro va a encontrar 10 pacientes deprimidos y un paciente psicótico, ¿no? En la práctica son más frecuentes la depresión que la psicosis. La depresión está dentro de los trastornos afectivos y existe un tipo de depresión que la llamamos episodio depresivo mayor único, que sugiere que a lo largo de la vida del paciente, ¿verdad? En algún momento de los 18 a los 22 años, hizo un evento depresivo que luego se resolvió y no volvió a aparecer. En desmedro de lo que se llama el episodio depresivo mayor recidivante o recurrente, que como es fácil entenderlo, tiene que ver con episodios depresivos sucesivos a lo largo de la biografía del paciente. Con esa aclaración, sabiendo que la depresión está dentro de los trastornos afectivos, que la línea afectiva es la eutimia, que si baja el estado de ánimo hay depresión, pero que si sube hay manía, nosotros intentaremos dar un concepto de depresión mayor unipolar, ¿verdad? Aquellos trastornos depresivos endógenos o reactivos que han presentado una o varias fases melancólicas, depresivo, humor depresivo, consecutivas sin alternar o predecir un episodio maníaco o hipomaníaco intercurrente. Es decir, esto quiere decir que cuando nosotros tenemos un paciente con los síntomas de depresión, tenemos que preguntarnos si esta depresión ha sido un primer episodio en su vida. En segundo lugar, si ha habido otros episodios depresivos, ya no sería entonces unipolar, sino único. Unipolar, único, sino recidivante. Y si el paciente no ha tenido jamás un episodio maníaco o hipomaníaco, su enfermedad se limita entonces a ser unipolar, depresiva unipolar, que es muy frecuente. Vale la pena entonces aclarar bien los síntomas del síndrome depresivo. Humor depresivo, por un lado, anedonia, por otro lado, pérdida importante de peso o aumento, porque en la depresión puede haber polifagia, que llevaría al aumento de peso, o anorexia, que llevaría a la disminución del peso. Asimismo, alteraciones del sueño, casi siempre es mucho más frecuente que los pacientes tengan insomnio que hipersomnia, así como es mucho más frecuente que los pacientes tengan baja de peso que aumento de peso. El quinto signo o síntoma es la agitación o enlentecimiento psicomotor, es decir, con la depresión casi siempre hay un paciente enlentecido en su actividad psicomotora. 70-80% de los pacientes tienen hipoquinesia, pero apenas un 10 a 20% tendrían agitación psicomotriz. Asimismo, dado que la depresión, en la práctica, la pregunta que se hace es, ¿tiene ganas de hacer las cosas? ¿Tiene energía para hacer las cosas? Este sexto punto es vital, no olvidarlo, la pérdida de energía durante todo el día o la fatiga. Luego viene un síntoma muy interesante que está en relación con la autoestima baja de los pacientes depresivos, que son los sentimientos de inutilidad o sentimientos de culpa, ¿verdad?
no valgo para nada, no sirvo para nada, o soy el culpable de la desgracia de mi familia, etcétera, etcétera. Luego hay un síntoma interesante que está en relación con el pensamiento y la capacidad de atención, porque hay un deterioro de la capacidad para pensar o concentrarse. Y por último, el signo más popularizado, que son las ideas de muerte o pensamientos suicidas, dado que se sabe que la mayoría de suicidas son pues pacientes deprimidos. Este es el síndrome depresivo, jóvenes, que tenemos que aprendernos. Asimismo, puede ser que exista una subida del estado de ánimo hasta la manía, y ahí hablamos de un episodio maníaco único. El síndrome maniacal es el polo opuesto a la depresión. En la depresión no hay energía. En la manía, como dice aquí, hay un aumento de la actividad intencionada y siempre haya agitación psicomotora porque tiene mucha energía. Tiene tanta energía que el paciente evidentemente se implica o se mete en problemas porque existe implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial para producir consecuencias graves. Por ejemplo, inversiones, por ejemplo, alcohol, drogas. Pero sin embargo, el signo más característico de la manía, dado que es el polo opuesto a la depresión, en donde había autoestima baja, es el autoestima exagerada que llega a niveles de grandiosidad o narcisismo. El maníaco presenta un signo también típico que es súper hablador, es más hablador de lo habitual o verborreico. Por tanto, no solamente que tiene una taquilalia, sino que también tiene una taquipsiquia. Y por eso la taquilalia. Y entonces, si tiene una taquipsiquia, tiene muchas ideas y hay este signo de fuga de ideas y también distraibilidad. Finalmente, ustedes deben saber que el maníaco se caracteriza porque con dormir 2 o 3 horas es suficiente para él. No solamente que a lo que se acuesta a 1 de la mañana sigue siendo el oro que ha sido todo el día y con la energía de todo el día, sino que al levantarse a las 3 de la mañana o 4 de la mañana, tras 2 o 3 horas de sueño, pues sigue estando exactamente igual de hablador, exactamente igual de aumento de la actividad psicomotora, y por tanto, miren ustedes, este es un cuadro opuesto a la depresión. Entendemos fácilmente lo que sería el trastorno bipolar, ¿verdad? Pacientes que hacen episodios depresivos y pacientes que hacen episodios maníacos. Están en los dos polos. Es muy frecuente ver pacientes bipolares en las consultas del psiquiatra. Se llama episodio hipomaníaco cuando existe un episodio maníaco con todas sus características, pero la única diferencia es que en la hipomanía no hay discapacidad. El maníaco como el depresivo tienen discapacidad, es decir, no pueden funcionar laboralmente. El hipomaníaco, pues, duerme poco, habla mucho, tiene agitación psicomotora, tiene una autoestima exagerada, tiene fuga de ideas, o sea, tiene todo el cuadro clínico, excepto que no tiene disfunción laboral. Se llama trastorno bipolar tipo 1, ojo, cuando existen episodios depresivos que se alternan con episodios maníacos. En los dos polos está el paciente. Fácil de entenderlo. En contraste al trastorno bipolar tipo 2, donde hay episodios depresivos, pero que estos se alternan con episodios hipomaníacos, no maníacos. Eso entonces
debe estar claro en relación al trastorno bipolar tipo 1 y el trastorno bipolar tipo 2. Se llama ciclotimia a un paciente que tiene episodios hipomaníacos, pero no episodios depresivos categóricos, sino episodios depresivos leves o subsindrómicos. Y además, estos alternan con mucha rapidez. Los cicladores rápidos pueden estar 1 hora maníacos y 2 horas deprimidos. Son pacientes muy interesantes desde el punto de vista de su afectividad. Por último, en los trastornos afectivos, llamamos distimia a una depresión, a una forma de depresión, en donde existe un descenso del estado de ánimo que no llega a niveles de depresión mayor y que, francamente, persiste a lo largo de la biografía del sujeto. Es decir, es un trastorno de la afectividad que vive permanentemente con el sujeto. No son pacientes que siempre están irritables, que son pesimistas, son huraños, corajientos. Para ellos todo es negativo. Es más bien una forma de ser, ¿no? El lenguaje popular lo conoce como los amargados. En lenguaje técnico son pacientes distímicos. Aquí entonces están los trastornos depresivos, acá los trastornos bipolares. Nosotros le vamos a dar, por todo lo que ha pasado ahora, solamente para que ustedes pues trabajen sobre la depresión, el diagnóstico de depresión y su tratamiento. Pues, más importante en esta clase que vamos a ver los fármacos antidepresivos. Y entonces entramos directamente a los fármacos antidepresivos. He preferido hacer esto para, con esta diapositiva, explicar de una vez la fisiopatología de la depresión. Hubieron unos fármacos que se llaman, un grupo de fármacos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que demostraron eficacia antidepresiva. Antes, los estudios de la depresión, incluso estudiando el líquido cefalorraquídeo en pacientes suicidas, se demostró, midiendo los niveles del ácido 5-hidroxiindolacético, que es el metabolito final de la serotonina, se encontró que todos los pacientes suicidas tienen valores disminuidos de este metabolito final de serotonina, el ácido 5-hidroxiindolacético. Ello sugiere que la depresión va acompañada con una disminución de serotonina en los circuitos serotoninérgicos, evidentemente. En ese sentido, la esperanza de que los fármacos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina pues sean la solución a la enfermedad depresiva muy frecuente, pues constituyó una gran parte de la historia de la psiquiatría. Sin embargo, el problema es que los estudios demostraban que con ISRS apenas el 30 a 40% de los enfermos depresivos, 3 o 4 de cada 10, tienen remisión de los síntomas. Significa que el gran grupo de pacientes deprimidos no responde a los tratamientos con este grupo de fármacos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Lo cual sugiere, simple y sencillamente, que existiría otro neurotransmisor implicado en la patogénesis de la depresión. Y efectivamente, los estudios después demostraron que asimismo, como el ácido 5-hidroxiindolacético, en los pacientes deprimidos, también suicidas, se encontraban bajos los niveles del ácido 3-metoxi
4-hidroxifenilglicol, que es, en cambio, el metabolito final de la noradrenalina. Por tanto, se identificó que habían dos neurotransmisores depletados en la depresión y la industria farmacéutica entonces patentó y elaboró los fármacos duales, es decir, aquellos que basan su mecanismo de acción en el aumento de serotonina y noradrenalina. Cuando damos fármacos duales, se observó que entre el 70 al 80% de los enfermos depresivos sale de la depresión, solo utilizando duales. Sin embargo, en otra parte de la historia de los tratamientos de la depresión, también se quiso probar con fármacos inhibidores selectivos de la recaptura de noradrenalina, como la reboxetina. Estos fueron un completo fracaso, en el sentido de que menos del 1% de los enfermos depresivos mejoraban utilizando fármacos que solamente eleven la noradrenalina. Lo cual entonces dejó el mensaje que a pesar de que existe en la patogenia de la depresión dos neurotransmisores implicados, el uno es el importante, la serotonina, y el otro pues es menos importante, porque cuando se utilizaron fármacos que inhibían la recaptura de serotonina y aumentaban la concentración de serotonina en la brecha sináptica, vean ustedes, cerca hasta el 40% de enfermos depresivos se curan. Mientras que cuando se utilizaba solamente medicamentos que eleven la noradrenalina, pues los resultados eran desastrosos. El mensaje final en relación a esto es lo que la experiencia nuestra nos ha dado. Combinamos un fármaco dual que eleve serotonina y noradrenalina y lo potenciamos con un fármaco estrictamente serotoninérgico de este grupo de los ISRS. Y el resultado es que ahí hasta el 90% de las depresiones salen bien. Entonces, vamos a aprender cuáles son los fármacos que trabajan solamente elevando la serotonina, los fármacos que pues tienen en su mecanismo de acción la propiedad de aumentar las concentraciones de serotonina y noradrenalina, es decir, los fármacos duales. Porque al final, evidentemente, lo que va a pasar es que nosotros tengamos que combinar un dual más un ISRS y obtener pues una mejoría categórica, casi siempre, ¿no? Entonces, esto era lo que hablamos en la neuroquímica. Este es el ácido 5-hidroxidolacético en que se encontraron los valores disminuidos en los estudios de pacientes deprimidos y nació la hipótesis serotoninérgica, pero también luego se identificó que además el 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol, el MHPG, 3,4-MHPG, metabolito final de la noradrenalina, también estaba depletado, como lo habíamos dicho. Por último, en relación a neuroimagen, es decir, cuáles son las áreas que se muestran comprometidas en el trastorno depresivo, pues evidentemente si tenemos dos neurotransmisores básicamente implicados, el uno que nace del bulbo en los núcleos del RAFE, la serotonina, y el otro que nace más arribita, la protuberancia en el locus coeruleus, y que las conexiones más importantes de estas neuronas del tronco encefálico van al área prefrontal, se van a la corteza prefrontal, pues lo que se ve en las neuroimágenes que en la depresión mayor, el área prefrontal dorsolateral y el córtex anterior cingulado son los más afectados. Existe una disminución del metabolismo del trabajo de estas áreas. Además también los ganglios basales y los lóbulos temporales.
Entonces, el hipometabolismo en el córtex prefrontal anterolateral izquierdo es característico de los pacientes con depresión mayor unipolar, bipolar o incluso en el trastorno obsesivo compulsivo con depresión comórbida. La depresión es más frecuente en mujeres que en hombres, ¿verdad? En cuanto a la prevalencia, varía entre el 5 y el 10% para mujeres y apenas entre el 2 y el 3% para los hombres. Cuando hablamos de incidencia, es del 1% para los hombres y del 3% para las mujeres. Atento con eso. Los fármacos antidepresivos se clasifican en algunos grupos. Aquí tenemos los más importantes para el que queremos enseñarle al médico general. Los duales, aquellos que elevan la noradrenalina y serotonina, como la desvenlafaxina. Y los ISRS son un grupo, ya lo vamos a ver. Aquí hemos traído el escitalopram de ejemplo. Pero luego tenemos, por ejemplo, otro tipo de duales especiales, los NASA, agentes antidepresivos, serotoninérgicos, selectivamente noradrenérgicos, ¿verdad? Es decir, también son duales, no que tienen una dualidad especial que los diferencia de los otros. Mirtazapina es el fármaco tradicional del grupo NASA, junto con la trazodona, que no hay en el país. Pero en general, miren, duales y SRS, como habíamos visto, los NASA también son duales, los antidepresivos tricíclicos también son duales, vamos a ver, trabajan elevando ambos neurotransmisores. Hay unos que son multimodales, que son un tipo especiales de ISRS, y hay otros, como el bupropión, que trabaja elevando no solamente serotonina, sino también dopamina. Es decir, este es un fármaco dual, pero en vez de elevar serotonina, eleva noradrenalina y dopamina. Noradrenalina y dopamina. El bupropión. Ustedes vieron que cuando uno hace una combinación de fármacos duales e ISRS, la mayoría de las depresiones ceden. Cuando no hay respuesta antidepresiva, significa que hay otro neurotransmisor implicado y esa es la dopamina. Entonces, ahí se utiliza bupropión en esas depresiones que no responden a otros esquemas y casi siempre salen estos pacientes, ¿verdad? Porque elevan dopamina, ¿no? Y dopamina, como ustedes saben, influye mucho en los estados de ánimos y en el placer. Por tanto, jóvenes, simple y sencillamente reducimos a ISRS y duales. Los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina son duales, los NASA son duales y los multimodales son un tipo especial de ISRS. Existen unos 2 o 3 grupos adicionales como los inhibidores de la monoaminoxidasa que francamente no se usan ya al momento. Este es el cuadrito amigo de nosotros. Aquí tenemos los nombres genéricos de los medicamentos antidepresivos, de todos los que hay en el mercado y los que creemos nosotros que el médico general debe conocer. Su nombre comercial, su presentación en comprimidos, tabletas, ¿verdad? Por ejemplo, la sertralina viene en comprimidos de 50 y 100 miligramos. Por ejemplo, la paroxetina, se llama Paxil o Traviata, en comprimidos de 12.5, de 25, de 20 miligramos. En fin, ¿no? Este es un cuadrito que debemos, asimismo, aprendernos. Y entonces, claro, el dibujo de la sinapsis que lo conocemos es simplemente para entender mejor el mecanismo de acción de los fármacos antidepresivos. Todos, o casi todos, ¿verdad? Los que trabajan es aumentando los niveles de serotonina o noradrenalina en la brecha sináptica. Y esto quiere decir que el principal mecanismo de acción es bloquear la recaptura
del neurotransmisor y de esa manera provoca una acumulación del mismo en la brecha sináptica. Es decir, exactamente igual al mecanismo de acción de la cocaína cuando provocaba el aumento de dopamina en la brecha sináptica y producía pues delirios, alucinaciones y placer. Es decir, si nosotros conocemos la sinapsis y sabemos que manipulando aquí, impidiendo la recaptura, los fármacos antidepresivos elevan la serotonina. Los fármacos que elevan serotonina y noradrenalina, pues evidentemente bloquean la recaptura tanto de serotonina cuanto de noradrenalina. Pero hay que entender que realmente el efecto antidepresivo no se marca a nivel del autorreceptor. No es que bloquea el autorreceptor. Ustedes recuerden que cada neurotransmisor tiene su propio transportador, su carrito. Y entonces, cuando el neurotransmisor va a ser recapturado, se une a su transportador y con esta proteína, evidentemente, pues es recapturado. El fármaco inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina lo que hace es impedir que la molécula del neurotransmisor se suba, ¿no? Se una a su transportador y por ende no existe la recaptura. El mecanismo de acción se llaman así, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Cualquiera podría pensar que es sobre el autorreceptor que opera el mecanismo de acción del fármaco. No, opera sobre el transportador del neurotransmisor, sobre el CERT, que es el transportador de serotonina, o sobre el NET, que es el transportador de norepinefrina. Entonces, miren ustedes, aquí es el ejemplo. Esta es una molécula, ¿verdad? De un antidepresivo tricíclico. Llamémosle pues la amitriptilina, ¿no? Que es el tricíclico que tiene más, que está en nuestro mercado ecuatoriano. Vean ustedes el icono de el fármaco tricíclico. Aquí se encuentra impidiendo la recaptura de serotonina, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Impide que la serotonina se una a su transportador, bloqueándolo y produciendo el efecto antidepresivo. Pero vean ustedes, lo mismo con el transportador de noradrenalina. Por eso decimos, la amitriptilina, al fin y al cabo, también es un fármaco dual. Vean ustedes cómo, además de tener esta propiedad de impedir la recaptura de serotonina, tiene también la propiedad de impedir la recaptura de noradrenalina y en consecuencia eleva las concentraciones de ambas sustancias neurotransmisoras y mejora la depresión. Entonces, por un lado, el mecanismo de acción de los tricíclicos son fármacos duales. Sin embargo, miren ustedes, noten que tienen otros receptores con los que interactúa. Aquí se ve, por ejemplo, el de histamina, se ve el M1 muscarínico, se ve el alfa-1 adrenérgico, ¿verdad? Y vean ustedes cómo efectivamente, además, los fármacos tricíclicos interactúan bloqueando otros dos receptores de serotonina. Por un lado, el receptor 5-HT2A y por otro lado, el receptor 5-HT2C de serotonina. Esto influye en una respuesta ansiolítica e incluso hipnótica, es decir, genera sueño. ¿Sí? No solamente es un fármaco, los tricíclicos no solamente son fármacos antidepresivos, sino que también se los puede utilizar para los trastornos de ansiedad porque producen ansiolisis en el momento en que
bloquean los receptores 5-HT2A y 5-HT2C de serotonina. Además, como son antagonistas del receptor H1, los fármacos tricíclicos producen sueño como efecto secundario y aumento de peso, ¿no? Porque todos los fármacos que aumentan o provocan hipersomnia, que provocan sedación, aumentan el apetito y por tanto aumentan el peso. Esto por ser antagonista del receptor H1. Y finalmente, es un problema, el principal problema que tienen los antidepresivos tricíclicos, por eso su uso no se los recomienda para nivel de la atención primaria en salud, es que tienen muchísima mayor afinidad por los receptores muscarínicos tipo 1 que por el transportador de serotonina y de noradrenalina, que por el receptor del 5-HT2A y 5-HT2C e incluso del receptor H1. Por tanto, como tiene una alta afinidad por este receptor de acetilcolina y lo bloquea, los efectos secundarios más importantes son los síntomas anticolinérgicos, los síntomas característicos del síndrome anticolinérgico: visión borrosa, estreñimiento, sequedad bucal y también somnolencia, ¿no? Es decir, efectivamente, la amitriptilina, que es de todas maneras el fármaco que recomendamos que los médicos generales lo conozcan, se utiliza y va bastante bien. Antes venía una presentación de 100 miligramos que era una bomba, esa se suspendió, ahora solamente hay de 25 miligramos, pero si lo utilizamos unas 2 semanas, 15 días, apenas la mitad de la tableta de 25 miligramos o incluso un cuarto, por ejemplo en niños, hasta 6 años de edad, francamente vamos a tener un buen efecto hipnótico para que hay niños que, por ejemplo, tienen muchas pesadillas y lloran mucho y los padres pues se asustan. Pues realmente utilizar amitriptilina demuestra que mejora mucho esta propiedad del sueño, ¿verdad? Entonces, allí de todas formas tenemos quizás uno de los grupos de antidepresivos con un perfil receptorial amplio. Miren, se parecen mucho, como ustedes observan, a los antipsicóticos de primera generación, pues, excepto porque no trabajan con el receptor D2 de dopamina, pero trabajan con H1, con M1, con alfa 1 y trabajan con M1 también, claro. Entonces, pero además tienen la propiedad de inhibir la recaptura de serotonina y noradrenalina, bloqueando al transportador de estos dos neurotransmisores. Y por último, evidentemente, es un fármaco que tiene propiedades ansiolíticas e hipnóticas, dado su antagonismo al receptor 5-HT2A y 5-HT2C. En resumen, jóvenes, nosotros estamos observando que tenemos de los grupos de fármacos antidepresivos, los primeros que hemos estudiado son los tricíclicos, que el representante es la amitriptilina, nombre comercial Anaceque, triptanol también, que viene en presentación exclusiva de tabletas de 25 miligramos. No hay otra. Vamos a ver entonces ahora, a continuación, después de un breve receso, los fármacos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Nos vemos entonces en breves momentos.